Un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Como cada lunes estamos comenzando la semana, este 9 de mayo del año 2016, y por supuesto que uno de los temas que nos ocupará en la tarde de hoy será el majestuoso desfile militar que tuvo lugar en el día de hoy en la Plaza Roja de Moscú, como cada año, como cada 9 de mayo, para festejar el día de la victoria sobre el fascismo del pueblo soviético, la llamada Gran Guerra Patria. En ese tema me acompañará el doctor Leider Rodríguez Hernández, profesor y analista de temas internacionales, un panelista habitual de nuestra mesa redonda, y también anunciar que el canal Cubavisión a las 10 de la noche retransmitirá de forma íntegra esta ceremonia militar que tuvo lugar en horas de la mañana, hora de Moscú. También tendremos la habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid, y los últimos minutos de nuestro programa estarán dedicados a la situación en Brasil. Un giro inesperado, una noticia inesperada, ha dado un giro al conflicto, a la crisis política en ese país, pero bueno, no adelanto más, sobre eso estaremos hablando en minutos. Repito, esas son nuestras opciones, nuestras propuestas. Por favor, quédese junto a nosotros. Y vamos a comenzar con la noticia del día. Realmente las noticias del día hoy son los dos temas, están relacionadas con los dos temas que nos ocupan en la tarde-noche de hoy, pero vamos a aprovechar también y a tocar otro tema importante en esta sección. En horas de la noche de ayer domingo, la justicia hondureña se pronunció con respecto a los 4 acusados del asesinato de la líder indígena y medioambiental Berta Cáceres. Esa es nuestra noticia del día, veamos. Fueron enviados a la cárcel los 4 implicados en el asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres, luego de que el juez que investiga la causa dictara procesamiento con prisión preventiva. Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez, Edilson Duarte y Mariano Díaz Chávez fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la aldea de Tamara, en la ciudad de Tegucigalpa, bajo el procesamiento de medidas cautelares con prisión preventiva. Así lo informó la delegada del Ministerio Público, Yuri Mora. Por primera vez desde el asesinato de Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo en Honduras, se lleva a cabo una audiencia de imputación para autores intelectuales y materiales del asesinato. Aún así, medios locales afirman que un diputado del Congreso Nacional y un vicealcalde de una de las comunidades que defendía al activista están involucrados. Bueno, complejo este caso del asesinato, referido al asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Es un tema que le seguiremos dando seguimiento acá en la Mesa Redonda. Nuestra noticia del día, vamos ya al tema que nos ocupa en esta primera parte de la Mesa Redonda en la tarde de hoy. En la ceremonia a la que se unieron otras 26 ciudades de ese país participaron unos 40.000 militares, más de 800 tanques de equipos blindados, aviones, helicópteros, sistemas de misiles y de defensa aérea y artillería. Este fue el mayor de todos los desfiles realizados en la Plaza Roja moscovita. Por primera vez participaron mujeres militares y estudiantes de escuelas superiores de la defensa. En su discurso por la efeméride, el presidente Vladimir Putin se refirió a las acciones de Rusia por garantizar la paz mundial. Estimados camaradas, las lecturas de la historia nos muestran de que la paz en el planeta no se establece por sí mismo. Hay que tener vigilancia y no están permitidos los dobles estándares. Y no se puede estar de acuerdo con los que están creando nuevos pensamientos. Y nuestra civilización se enfrenta a la amenaza global del terrorismo. Y tenemos que vencer a este mal, y Rusia está abierta para unir los esfuerzos con otros estados. Está dispuesta a trabajar para crear un sistema moderno fuera de bloques de seguridad internacional. Nuestros soldados y comandantes han comprobado que son las generaciones nuevas que merecen sus antecedentes y protegen a la tierra con honor. Estoy seguro de que los veteranos están orgullosos de sus nietos y bisnietos. Siempre van a mantener esta cota de la gran victoria, de la hazaña
de la gran generación de los que vencieron. Feliz Día de la Gran Victoria. Bueno, excelente desfile militar también el discurso de Putin, sobre el cual, Leide, vamos a estar analizando más adelante, pero vamos a comenzar por la ceremonia como tal, porque desde hace ya algunos años se ve que el gobierno ruso le ha puesto un énfasis tremendo a esta actividad. Cada 9 de mayo hemos visto un desfile militar que ha ido cogiendo, vamos a decir, una relevancia internacional. Todos los años se espera lo que va a pasar en Moscú en esta fecha. ¿Cuál crees que sea el propósito? Buenas noches, Oliver, y a todos los televidentes. Estamos en presencia, como bien dices, de una evolución de los desfiles militares en Rusia, y eso está en correspondencia con los intereses nacionales y la estrategia de seguridad nacional y la nueva política exterior que se acaba de anunciar, diseñada por el Kremlin bajo la dirección de Vladimir Putin. Y está muy vinculado con los cambios de carácter geopolítico también, porque Rusia es una potencia reemergente en el sistema internacional actual, en transición hacia la multipolaridad, en que se demuestra a través de ese poderío militar la capacidad que tiene Rusia para resistir la injerencia extranjera, las sanciones económicas, políticas e incluso las amenazas militares y de conflicto y de guerra dentro de su espacio de seguridad nacional, muy cerca a sus fronteras occidentales con Europa, pero también en el espacio postsoviético, como ha sido en el caso de Ucrania. En los últimos años, los movimientos de tropas de la OTAN, aunque el discurso de Putin en la ceremonia no menciona directamente a esos actores que amenazan directamente a la seguridad nacional rusa, como es la OTAN, el militarismo que promueve a través de la OTAN y sus aliados en la Europa del Este, los Estados Unidos, con el apoyo también de importantes potencias occidentales dentro de la Unión Europea, lo cierto es que se estaba refiriendo a la OTAN. Claro que es un desfile que muestra un poderío militar también con un mensaje de paz y de colaboración internacional inspirado en el heroísmo y la resistencia heroica del pueblo soviético frente a la invasión fascista de 1941. Por eso nos llama también a no olvidar nunca la historia, para no repetir los errores del pasado. Es un rescate también de la historia, es uno de los objetivos, ¿no? Sí, frente al oscuro presentismo, ¿no?, que muestran las potencias occidentales y sobre todo Estados Unidos en su discurso oficial de olvidar la historia y de retomar un culto a un presentismo que olvide la cultura, la identidad nacional, las tradiciones, sobre todo de lucha de los pueblos y de la fuerza progresista por la construcción de una sociedad propia. Putin lo que dice es eso: no debemos revisar la historia, debemos enfrentarnos a todos los desafíos y a los retos que tiene el pueblo ruso en unidad, en cohesión, resaltando el patriotismo, los valores nacionales, la identidad nacional y la educación patriótica de los jóvenes y de los niños en Rusia. Por eso los desfiles tienen una visión estratégica también en cuanto a la inspiración que deben tener las nuevas generaciones de Rusia en las generaciones pasadas y en los veteranos a los cuales él les rinde honor y al mismo tiempo les dice que tienen todo el reconocimiento y tienen también, digamos, todo el cuidado, y van a tener todo el cuidado por la heroicidad de haber salvado al mundo del fascismo, que pretendía no solo destruir el socialismo en la Unión Soviética, sino controlar Europa y controlar a todo el planeta. Por eso la guerra mundial la Segunda Guerra Mundial abarcó a más de 60 países, a más de 1.500 millones de personas afectaron en todo el mundo, y más de 28 millones de soviéticos civiles y militares dieron su vida en esa gran guerra patria que abarcó a todo el territorio soviético, a todos los hogares, a la familia, a todo el pueblo ruso, y es por eso que se llama la Gran Guerra Patria, conservar la independencia nacional, la integridad
la supervivencia frente a la agresión extranjera. Ahora que hablamos de historia, se puede decir que no solamente la idea es rescatar la historia, sino poner la historia en su lugar, porque hay analistas que opinan que el papel que jugó la Unión Soviética en la lucha contra el fascismo, en la derrota de la Alemania nazi, ha sido subestimado, echado a menos por las potencias occidentales, dígase Estados Unidos, dígase Europa Occidental. Es un intento también este desfile de poner en su lugar el papel que tuvo la entonces Unión Soviética. Sí, es una reivindicación, poner la historia en su justo lugar. Sabemos que en la época de la desintegración de la Unión Soviética, el proceso de revisión de la historia de la Unión Soviética tuvo un alto precio, no solo para la historia, a un alto costo para la historia de la Unión Soviética, para el presente de la Unión Soviética y para las perspectivas futuras, incluso del pueblo ruso, porque se desmontó todo lo que habían ellos construido con un gran esfuerzo, con una gran heroicidad, los resultados de la Segunda Guerra Mundial, cómo lograron equipararse desde el punto de vista militar durante los años 70 y cómo fueron también un ejemplo y una inspiración para los pueblos del tercer mundo, para las fuerzas progresistas a nivel internacional, y porque la Unión Soviética fue, después de la Segunda Guerra Mundial y junto con la derrota del fascismo, fue un ejemplo de lucha por la paz a nivel mundial. Por eso es también poner la historia en su lugar, pero fíjate cómo esta ceremonia y esta recordación de la victoria de la Unión Soviética frente al fascismo se conmemora en Rusia, pero pasa como un hecho sin pena ni gloria en los Estados Unidos. Porque en los últimos años se ha tratado de mencionar la acción de los Estados Unidos como decisiva en el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial, pero sabemos que los Estados Unidos intervienen en la Segunda Guerra Mundial prácticamente apenas no quedaba un año, faltaba muy poco para el fin de la guerra. Cuando intervienen por Francia en Normandía, el desembarco que se produce, quedaban solamente apenas unos meses para el final de la guerra. El peso mayor en la derrota del fascismo lo tuvo la Unión Soviética, los pueblos aliados a la Unión Soviética, y gracias a ese esfuerzo heroico la Unión Soviética no solo se liberó a ella misma, sino que se liberó también a los pueblos, a las nacionalidades en torno a la Unión Soviética, y llegó hasta una buena parte de Europa. Por lo tanto, el día de hoy es el día del pueblo soviético, de las nacionalidades y los pueblos que lucharon junto al Ejército Rojo, pero es también el día de Europa y es el día de la humanidad, porque bajo esa bandera y bajo esos símbolos de la Unión Soviética se liberó al mundo del fascismo. Y que en los libros de historia también era un tema muy manipulado. Yo, por ejemplo, si conversamos, como he hecho, con personas ya de la tercera edad en Cuba, te recuerdan cómo antes del triunfo de la revolución, en los libros de historia, la gloria era para el ejército norteamericano. En la derrota sobre el fascismo no se hablaba de la Unión Soviética, y de alguna manera, no sé qué piensas, Putin, dentro de su estrategia de la nueva Rusia, también ha estado el rescate de aquel papel, y a esto obedece. Creo que lo ha hecho con total justicia, pero tiene también el apoyo del pueblo ruso, porque a pesar de toda la desintegración de la Unión Soviética, a pesar de los líderes que pasaron por allí y hicieron concesiones a Occidente, él también representa los intereses de una nación, de un pueblo que quiere que se les reconozca y que además quieren construir su propia sociedad y no estar subordinado al mundo occidental. Y un pueblo que sufrió las consecuencias de la guerra. Es otra comparación que se puede hacer con Estados Unidos. Estados Unidos no solamente entró tarde a la Segunda Guerra Mundial, sino que no sufrió las consecuencias de su territorio, algo que sí pasó en la Unión Soviética. Hablaba de más de 20 millones de muertos. Eso es, hay que admirar ese pueblo, cómo fueron capaces de reconstruirse. Europa se reconstruyó con un plan Marshall, pero la Unión Soviética se reconstruyó con su propio esfuerzo, con su tesón, con su voluntad, con la cohesión, con la unidad. Y es por eso que el discurso de Putin llama que solo lo que puede salvar a Rusia de la hostilidad occidental, de las sanciones, de este año y el año pasado puede compararse con 1941, con la invasión alemana. Si las tropas, hay un arco de crisis y de inestabilidad en torno a los países bálticos, a la Europa del Este y a Ucrania, donde la amenaza es real a la seguridad nacional de Rusia. Y él dice que solo se puede resistir a eso si se apegan a la historia, a los valores nacionales, al patriotismo, y si el país mantiene y reconoce la cohesión nacional. Ahora, hay un pueblo y hay un líder.
En los años 90, después del año 91, 92, habían líderes que, como líderes, se dice, entre comillas, ¿no? vendieron a la Unión Soviética. Vendieron al país. Vendieron a la Unión Soviética. Bueno, yo te propongo, Leide, ir hasta el Centro de Operaciones Internacionales. Allí la colega Irma Shelton está al teléfono con Julio César Mejías, periodista de Prensa Latina, que también funge en Moscú como corresponsal de la cadena multinacional Telesur. Él estuvo presente, por supuesto, cubriendo como periodista en este desfile y, bueno, nos tiene los detalles de lo que pasó allí y también de la presencia de 6 héroes de la República de Cuba que fueron invitados a esta ceremonia militar. Escuchemos. Pues sí, hemos hecho contacto telefónico en Moscú con Julio César Mejías, corresponsal de Prensa Latina en Rusia. Julio César, un placer saludarte. Queríamos conocer qué impresiones tienes del desfile por el Día de la Victoria y cómo ha sido recibida la presencia de nuestros héroes en ese desfile. Irma, ha sido una jornada realmente grandiosa porque además de este gran desfile y parada militar, hay que destacar que han ocurrido algunos acontecimientos que han marcado este 71 aniversario. Por ejemplo, allá se ha hecho bastante amplio a todo lo largo y ancho de Rusia y también en otras ciudades de Europa la realización de la marcha del Regimiento Inmortal, en la cual familiares, ciudadanos de diversos países, pero sobre todo de los pueblos de la antigua Unión Soviética, desfilan con fotografías de sus familiares que cayeron en la defensa de la patria y en la lucha contra el fascismo para honrarles. Se considera que es el mayor tributo mundial que se ha realizado a los héroes de la Gran Guerra Patria, a los héroes de la victoria sobre el fascismo en mucho tiempo. Y que además, como dato también destacado, ya tú lo adelantabas, tuvieron la presencia acá, disfrutaron los ciudadanos rusos de la presencia de los 5 héroes antiterroristas cubanos y del coronel Orlando Cardoso Villavicencio, también héroe de la República de Cuba y combatiente internacionalista de grandes méritos en Etiopía. Precisamente allí estuvo en cautiverio y después de un gran trabajo de solidaridad mundial también se logró su liberación, como en este caso se logró con los 5 héroes. Pues acá estuvieron ellos en la tribuna, invitados especialmente a este gran desfile del Día de la Victoria. Y luego acompañaron a integrantes de movimientos de solidaridad, movimientos de la Federación de Rusia, de solidaridad con América Latina, con Cuba, con delegados y miembros del Partido Comunista de la Federación de Rusia, y participaron en un acto multitudinario en la Plaza Lubyanka, en el centro de Moscú, inmediatamente después de concluir el desfile, y allí sí ya pudieron estrechar las manos de muchos de los que mostraron su solidaridad durante muchos años para que ellos fueran liberados. Ha sido una fecha realmente grandiosa, un aniversario que no es un aniversario más, sino, como dijo el presidente Vladimir Putin, un momento necesario para mantener viva la memoria histórica. Gracias, Julio César. Gracias a ti por estas impresiones que has dado a conocer a los televidentes de la Mesa Redonda Informativa. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Julio César, de allá desde Rusia, bien tarde en la noche. Bueno, ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros, también Irma Shelton, y veíamos un fragmento de este majestuoso desfile. Es un adelanto de lo que podrán ver a las 10 de la noche por Cubavisión, que tendremos una retransmisión íntegra de esta actividad. Como ya se anunciaba, 6 héroes de la República de Cuba, los 5 antiterroristas y también el coronel Orlando Cardoso Villavicencio han participado, han sido invitados en este desfile. El año pasado, recordemos, estuvo el general de ejército
supuesto, Raúl Castro Ruz, el presidente de nuestro país, también invitado a esta ceremonia, y fueron recibidos ayer precisamente en Moscú por un grupo de diputados de la Duma estatal de ese país en el aeropuerto internacional, uno de los aeropuertos internacionales de Moscú. Allí, la agencia Prensa Latina entrevistó a Gerardo Hernández, uno de los 5, hablaba del honor que significaba estar en esta actividad y agradecía también a ese inmenso movimiento de solidaridad con la causa de los 5 con Cuba, que tuvo lugar y que todavía tiene lugar, por supuesto, en ese país. Pues los 5 y Villavicencio, el coronel Villavicencio, estuvieron en Moscú, presenciaron esta ceremonia militar, y gracias a la colaboración de Prensa Latina Televisión tenemos algunas opiniones recogidas precisamente por Julio César de nuestros héroes en Moscú sobre esta actividad. Escuchemos. Creo que es un importante momento para recordar las atrocidades que cometió el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y que sucesos como ese no se pueden permitir. Sobre todo eso, tratar de que no cometamos el error de permitir sucesos tan atroces como ese. Yo veo ese desfile y me parece que también es un desfile mío, porque yo soy militar. Yo conozco todas estas cosas. Tal vez no tenga los detalles que pueda tener un especialista ruso que lo construye, que lo vive, que trabaja en él, pero para mí también es motivo de orgullo. Nosotros a lo largo de 16 años recibimos la solidaridad y el apoyo de muchos pueblos del mundo, incluido el pueblo ruso, y valoramos mucho, apreciamos mucho esta oportunidad de estar aquí hoy en este histórico lugar que tantas veces hemos visto por televisión. En mi caso es primera vez que estoy aquí, es una oportunidad histórica. Veíamos en la entrevista, algunos de nuestros héroes tenían en su pecho, Leide, la medalla de héroes de la República de Cuba junto a la cinta de San Jorge, que es típica, habitual durante esta época del año, sobre todo para esta ceremonia, por estos días en Rusia. Ahora, Leide, hablábamos del discurso de Putin, veíamos un fragmento al principio, hiciste alguna referencia a este discurso, pero me parece por la importancia que tiene y por los mensajes que el mandatario ruso envió, rescatarlo. ¿Cuáles fueron las principales ideas, a tu entender, que Putin manejó en este discurso? Sí, es un discurso, una pieza bien elaborada, es breve, bien concisa, con los elementos fundamentales, digamos, dirigidos a los sectores de poder en Rusia, porque tiene una arista también de política interna y una arista también de política exterior y de política internacional. Pero cuando vemos el discurso y observamos el desfile, nos damos cuenta que no hace falta hacer una gran pieza oratoria en cuanto a magnitud, a extensión de las palabras, porque el desfile habla por sí mismo sobre el poderío de Rusia y de la capacidad que tendría Rusia para resistir, seguir resistiendo y para incluso vencer y disuadir las amenazas a su seguridad nacional y las amenazas que se ciernen también de contener a su política exterior, de contener a su economía, de cercarlo desde el punto de vista geopolítico y que Rusia no pueda tener influencia sobre el espacio postsoviético en Europa y sobre otras regiones del sistema internacional. En el plano de la política interna, es un discurso que tiene un contenido muy patriótico, como ya te decía, porque exalta el poder, la confianza, la dignidad, el orgullo nacional, la identidad nacional, ¿no? Y que eso radica y debe radicar en la cohesión de todo el pueblo en torno al liderazgo de Putin, pero al mismo tiempo en cuanto a los objetivos y al lugar que se propone Rusia en el sistema internacional, ¿no? Ese es un punto muy importante y hay una articulación entre lo que buscan desde el punto de vista de cohesión de política interna y la política exterior actual de Rusia. En el énfasis también que hace Putin en que fue el pueblo ruso, el pueblo soviético, el que logró la liberación de otros países en Europa, ¿no? Es un sentido también de colaboración, de altruismo, de solidaridad, de internacionalismo. Y fue el pueblo soviético, o sea, el pueblo ruso, el que derrotó a los fascistas. Esto es una cuestión fundamental para entender
¿Por qué no revisar la historia? ¿Por qué mantener la historia? ¿Y por qué hacerle frente a la manipulación de la historia? A mí me llama mucho la atención que en un mundo o en una época en la cual se estigmatiza tanto y de forma tan negativa lo que fue la Unión Soviética, lo que fue la experiencia socialista en Europa del Este y en la URSS, que en Rusia, un día como hoy, sin ningún tipo de prejuicio, ondee la bandera soviética, se marche sobre la bandera soviética con los símbolos de la Unión Soviética. Eso me parece algo extraordinario y muy valiente por parte del actual gobierno ruso en un país donde obviamente es capitalista, ¿no? No hay un objetivo en Rusia de regresar a lo que fue el sistema político de la Unión Soviética, pero me parece interesante y valiente. Claro, porque se busca la cohesión nacional, se busca el patriotismo, se busca generar una cultura política y se busca también rescatar lo positivo del pasado de la Unión Soviética, en la que Rusia, o sea, la Unión Soviética, tenía un lugar en las relaciones internacionales, que era un país respetado, que era un país que tenía con su cultura, con desarrollo social, humanístico, en las ciencias, en los deportes. Entonces ellos tratan de rescatar eso, aunque no es posible regresar al pasado de la Unión Soviética. Y porque bajo esa bandera, ese país logró un lugar en el mundo y alcanzó también resultados gloriosos, como haber salvado a la humanidad del fascismo, de las masacres, de todos los asesinatos del fascismo y de la destrucción y de la guerra. No, y la Unión Soviética también representa la historia común de las antiguas 15 repúblicas soviéticas que hoy, bueno, Rusia, como vamos a decir, como heredera de la Unión Soviética, busca una alianza, ¿no? Sobre todo con las repúblicas de Asia Central y también... Que recientemente pasé por Rusia y una de las cuestiones en un viaje hacia China, precisamente del movimiento cubano por la paz y la soberanía de los pueblos, y una de las cuestiones que más me impresionó es que se intentan rescatar todos esos símbolos, valores, banderas, se observan en algunos sitios en torno al Kremlin, e incluso las escuelas y las instituciones llevan a sus estudiantes, a los niños y a sus trabajadores a observar, a ver el mausoleo de Lenin, que ya no es un espacio desolado, donde no iba nadie, abandonado, sino que también el gobierno actual, Putin y sus instituciones, le muestran esto al pueblo como parte de la historia de la nación. No, y de hecho cuando llegas al Kremlin también, a la Plaza Roja, te encuentras a una serie de individuos vestidos como Lenin, incluso como el propio Putin. Por cierto, muy caro que cuesta una foto. Sí, muy caro que cuesta una foto con estos individuos. Pero no podemos dejar de hablar de otra realidad, Leide, en el poco tiempo que nos queda, y es cómo, si bien pasa esto en Rusia, el esfuerzo que se hace por rescatar la historia y tener bien vivo lo que fue el fascismo en Europa, el fascismo crece, el fascismo gana terreno. ¿Cuál crees que sea la causa? Mira, después de la terrible experiencia. La causa del auge de las fuerzas políticas de extremo derecha en Europa, en casi toda Europa, en las principales potencias europeas, hay un resurgir de las fuerzas de extrema derecha. Fuerzas que son llamadas nacionalistas, populistas, de extrema derecha, incluso fascistas. Esta fuerza, a diferencia de los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial y de los años 70 y años 80, que eran muy dispersas, prácticamente no se observaban, no tenían ninguna participación e influencia política, hoy sí lo tienen y luchan por el poder al interior de esos países, no solo como fuerzas políticas, como partido, para ganar las elecciones a nivel local, en una alcaldía, en un pueblo, en una localidad, sino que ya aspiran al Parlamento Nacional, ganan escaños, son segundas fuerzas políticas, han ido desplazando a partidos políticos tradicionales como la socialdemocracia, y eso se debe a la crisis económica, sistémica, del capitalismo y de la crisis económica que ha afectado a Europa, sobre todo después del año 2008, con altas tasas de desempleo, pobreza, el desmontaje del sistema de bienestar social que se había instaurado en Europa después de 1945, y todo eso ha provocado las fuerzas de extrema derecha, que están hoy en Ucrania y que han sido apoyadas desde el exterior. Por eso las fuerzas fascistas o de extrema derecha están muy cerca de las fronteras con Rusia, amenazando su seguridad nacional, pero digamos que no solo amenazan a Rusia, amenazan con la integridad y las propias perspectivas
de la Unión Europea. Y también pueblos que lamentablemente han olvidado también un poco su historia y lo que fue todo el fascismo y el Pero dolor hoy se está viviendo eso en Europa y muy cerca de las fronteras de Rusia, con los partidos y las fuerzas como sector derecho que han llegado allí con un golpe de Estado y han creado toda esa tragedia para el pueblo ucraniano. Bueno, Leide, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en la tarde de hoy. Creo que además del análisis hemos creado buenas expectativas para ver el desfile hoy en la noche. Muchas gracias. Bueno, como siempre, invitado acá en nuestra mesa redonda. Gracias a ustedes. El hecho cierto, histórico, incuestionable, es que fueron precisamente el pueblo y el ejército soviéticos quienes llevaron el peso fundamental y decisivo en la derrota del fascismo. Fue el pueblo soviético el que pagó el precio mayor y el que realizó el aporte fundamental a la victoria. Sin ese aporte, habría sido absolutamente imposible la derrota del fascismo. No se puede comparar la participación de ningún otro país al aporte soviético. Fidel Castro Ruz. Discurso pronunciado en el acto central conmemorativo del 30º aniversario de la victoria sobre el fascismo, efectuado en el Teatro Lázaro Peña de la CTC, La Habana, 8 de mayo de 1975. Este martes, en la Mesa Redonda, el campesinado en revolución, aniversario 55 de la ANAP. El presidente nacional de la ANAP, presidentes de cooperativas y héroes del trabajo de la República de Cuba compartirán vivencias y reflexiones sobre el campesinado cubano en revolución y los desafíos actuales en ocasión del aniversario 55 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y sin más preámbulos, vamos ya a la esquina con el periodista Reinaldo Taladrín. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Se ha hablado mucho de los papeles de Panamá. Se han hecho explicaciones muy buenas, aquí se hizo una de cómo son los paraísos fiscales, dónde están, de qué tipo son, a quién benefician, etc. Pero hay algo que ha llamado mucho la atención y es que no aparecían grandes cosas de Estados Unidos en estos papeles de Panamá. Bueno, ya apareció algo. Apareció algo que por una parte es de esos trucos legales que se hacen, lo vamos a ver al final, pero que por otra parte impacta por sí solo. ¿Qué apareció? Bueno, una ONG, Oxfam, Estados Unidos, publicó en el periodo entre el 2008 y el 2014 cuánto dinero dejaron de pagar en impuestos en Estados Unidos y cuánto dinero pusieron en paraísos fiscales. ¿Quiénes? Los que evaden impuestos en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Vamos a empezar a ver en pantalla. Mire, aquí está. Las 50 mayores empresas de Estados Unidos, entre ellas Apple, General Electric y Microsoft, depositaron alrededor de, miren esto, 1,4 trillones de dólares entre el 2008 y el 2014 en paraísos fiscales para reducir los impuestos que pagan en Estados Unidos. La fuente, Oxfam, Estados Unidos. Continuamos. El hit parade, o sea, los que más pusieron dinero fuera de Estados Unidos. Apple puso 181.000 millones de dólares fuera de Estados Unidos en ese periodo. General Electric, 119.000. Microsoft, 108.000. Y Pfizer, que es una farmacéutica, 74.000 millones de dólares puso en paraísos fiscales fuera de Estados Unidos. Continuamos. Dice Oxfam que este dinero, para ponerlo en esos lugares, transitó por una red, fíjense que está textual, opaca y secreta, de 1.600 filiales ubicadas en paraísos fiscales. ¿Quién descifra esto? Fíjense, son redes de aquí para este banco para el otro, de aquí va allí, de aquí va este paraíso fiscal, etc. A veces casi imposible de rastrear, a veces, por lo complicadas que son. Continuamos. Durante este periodo, 2008-2014, varias de esas 50 empresas estuvieron, sin embargo, oigan esto, entre las principales beneficiadas por el apoyo de los contribuyentes estadounidenses al haber recibido 11.000 millones de dólares
en fondos públicos en garantía sobre préstamos o ayudas federales directas. Vamos a parar un momentico aquí. ¿Qué pasa aquí? Que en una campaña electoral, y usted lo ve mucho, todo el mundo habla mal que el gobierno, que hay que reducir el tamaño del gobierno, que hay que eliminar, creo que Ted Cruz está proponiendo eliminar la entidad que cobra los impuestos, el Internal Revenue Service, etc. Pero a todo el mundo le gusta recibir dinero del gobierno, que además es de los impuestos de los contribuyentes. Esos 11.000 millones de dólares que recibieron estas compañías por esas ayudas federales directas o garantías sobre préstamos, es dinero que viene de los contribuyentes y es dinero que da el gobierno. Entonces ahí nadie se pone bravo con el gobierno. Sin embargo, se ponen bravos para todos los demás, dicen que hay que reducirlo, prácticamente desaparecer los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, hay que ver cuándo dicen una cosa y cuándo dicen otra. Pero continuamos con esto de la evasión hacia paraísos fiscales de dinero de las grandes empresas estadounidenses. Continuamos. Esta evasión fiscal costaría 111.000 millones de dólares a las finanzas públicas de los Estados Unidos y 100.000 millones de dólares de ingresos fiscales a países pobres por una serie de consecuencias y causas que se explican en el informe de Oxfam, pero que sería muy largo para poner en pantalla. O sea, perdieron, como siempre, los países pobres 100.000 millones y las finanzas públicas, o sea, del gobierno en Estados Unidos, el dinero de los contribuyentes que sale de ellos en última instancia, 111.000 millones de dólares. Estos son dos víctimas de esta gran operación. Continuamos. Entre el 2008 y el 2014, las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos destinaron, al mismo tiempo que estaban haciendo todo esto, miren lo que hicieron, destinaron 2.600 millones de dólares al lobismo, o sea, a educar a un congresista, o sea, darle dinero a su campaña, donar dinero a la campaña para que vote a favor de lo que ellos quieran. 2.600 millones destinaron mientras evadían todo este 1,4 trillones. Por cada dólar gastado en el lobismo, estas compañías recibieron en su conjunto excepciones fiscales, pagan menos impuestos, por un valor de 130 dólares. Por cada dólar que invirtieron en un congresista educándolo, recibieron 130 en descuento de impuestos. Y garantías crediticias por valor de 4.000 dólares. O sea, como se dan cuenta, ellos no gastan en el lobismo, es una inversión. Inviertes uno y recibes eso. Ahora, esta ley permite resguardar, fíjense bien, indefinidamente una parte de los beneficios en el extranjero para evitar pagar impuestos a las sociedades en Estados Unidos más elevados del país. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dejar en pantalla eso un momentico. Esto que ustedes están viendo aquí es la explicación de que lo que hicieron no es ilegal. O sea, de acuerdo a leyes vigentes en Estados Unidos, es legal lo que hicieron. Ahora, el problema es que si ese dinero hubiera ido a Estados Unidos, hubieran pagado más impuestos. Por eso se considera que es para evitar pagar impuestos, lo desvían a paraísos fiscales y reciben además beneficios del gobierno, como vimos anteriormente, con dinero público, dinero de los contribuyentes. Y esta ley que está aquí, está vigente, lo que hace que éticamente, moralmente sea cuestionable, aunque desde el punto de vista estrictamente legal, no sea ilegal. Y nos demuestra que como se enseña en las facultades de Derecho, la ley es la voluntad de la clase políticamente dominante en una nación, hacen estas leyes, ellos pagan a los congresistas, pagan las campañas y después está esta ley, le permite hacer eso. ¿Y quién pierde al final? Bueno, como casi siempre pasa, los más pobres. Así que hasta aquí esto de cómo se evaden impuestos, cuánto se evade, quiénes son los que más impuestos evaden, que no son los ciudadanos comunes, no es el dueño de una cafetería, no es el dueño de un restaurante evadiendo impuestos, sino son, vieron aquí quiénes son, los que más impuestos evaden o dejan de pagar, aunque sea con un truco legal, como en este caso. Y es un complemento que hemos querido presentarle a lo que tanto se habla y se comenta de los famosos papeles de Panamá y en este caso su relación con los Estados Unidos. Termino la esquina y regreso a la mesa. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas.
Bueno, y tal como anunciamos al principio del programa, Brasil va a ser nuestro tercer y último tema. En la tarde-noche de hoy nos acompaña Laura Becker Paseiro, periodista de Granma y nuestra especialista per se en Brasil. Nos ha acompañado también en análisis anteriores sobre la situación en Brasil, que hoy, repito, ha dado un giro después de la decisión del presidente interino de la Cámara de Diputados de echar atrás el proceso de impeachment, por lo menos el proceso que se vivió en la Cámara de Diputados, y ahora, Laurita, se abren algunas interrogantes. De todas maneras, te propongo a ti, a los amigos televidentes, ver un reportaje para actualizarnos un poco y contextualizar un poco la situación en Brasil, y después comenzamos nuestro análisis. El futuro político de la presidenta de Brasil entró en una fase de suspenso. Parte del proceso de impeachment que avanza en el Congreso en contra de Dilma Rousseff fue anulado. Quien tomó la decisión fue el presidente interino de la Cámara de Diputados, Valdir Maranhão. El funcionario le da la razón al abogado de la mandataria y asegura que durante la votación sobre el proceso de juicio político realizada en la Cámara Baja el pasado 17 de abril hubo varias irregularidades. Fue en esa votación en la que se decidió con 367 sufragios que el impeachment avanzara. La decisión de Valdir Maranhão se conoce 4 días después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendiera a Eduardo Cunha de la presidencia de la Cámara de Diputados, uno de los principales propulsores del juicio contra Rousseff. Minutos después de conocerse la decisión de suspender parte del proceso, que podría haberla apartado esta misma semana de la presidencia, Dilma Rousseff se pronunció. Hay un recurso que fue aceptado y que, por tanto, el proceso está suspendido. Pero no es oficial. No sé las consecuencias. Por favor, tengan cautela. Estamos viviendo una coyuntura de mañas y artimañas. La mandataria reiteró que el proceso en su contra hace parte de un golpe de Estado. Todos aquí sabemos que está en curso un golpe de Estado. La orden de Valdir Maranhão estaría dilatando el inicio del juicio político contra Rousseff, pues el caso podría ahora tener que volver a ser debatido en la Cámara de Diputados. Hasta la mañana de este lunes se tenía previsto que el Pleno del Senado de Brasil decidiera este miércoles si daba o no luz verde al juicio político. De haberse aprobado la continuidad del proceso, la mandataria se habría visto obligada a dejar su cargo por un máximo de 180 días. Bueno, Laurita, ¿de qué se trata esta decisión? ¿Qué va a pasar? Yo creo que puede ser la gran pregunta, ¿no? Buenas noches, Oliver. Buenas noches también a los televidentes. Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo ahora. O sea, todos los que siguen este tema de Brasil, de este contexto político. Estábamos viendo cómo este presidente interino de Cámara de Diputados había pospuesto este proceso de impeachment, pero luego, en horas después, en el mismo día, el presidente del Senado, Renan Calheiros, dice que no, que el proceso va a seguir. Es decir, hay una contradicción ahora entre ambas cámaras, ¿no? Exacto. Fíjate si es una contradicción bastante complicada, que ni en la Constitución está recogido. ¿Qué se hace cuando pasa esto? O sea, se supone que ahora los diputados de oposición van a ir a la Corte Suprema, van a ir a instancias superiores, para entonces ellos tratar de insistir en su pedido de enjuiciar políticamente a la presidenta. Hay un choque de trenes, hay un choque entre las fuerzas políticas en Brasil, entre la élite política brasileña que gobernó con Dilma en su primer mandato, mientras no se le tocaran sus prebendas, o sea, sus intereses. De momento viene una crisis que afecta no solo a Brasil, afecta también a la región, con esta dependencia que tienen estos países, sobre todo la región, a la dependencia de las materias primas, que provoca crisis entonces en cada país en particular. Esto, en el caso brasileño, obliga a Dilma a hacer un programa de recortes moderado, pero un programa de desfiscalización también, y a recortar un poco el gasto social. Esto es entonces estoy hablando de esto como para dar atrás cómo es que se inicia ese proceso por Cunha, Eduardo Cunha, hemos hablado de él aquí, que lo inició en diciembre del año pasado. Esto le da la apertura a esta élite que estaba en la alianza del gobierno del PT, a decir, bueno, sí, si usted va a aplicar un paquete de medidas de ajuste, mejor lo aplico yo.
Entonces empiezan a verse afectados estos intereses y empieza cada uno a buscar una salida, a ver de qué forma ellos se encausan para sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno, que no solo era con Lula, ahora con Dilma. La figura que ellos encuentran es Eduardo Cunha, que bueno, como salía en el reportaje de esta televisora latinoamericana, fue apartado de su cargo de presidente de Cámara de Diputados la semana pasada. Cualquiera que siguiera este tema pensaría, no, bueno, es una decisión lógica que los defensores de la presidenta digan, bueno, si el principal impulsor del proceso está sacado de su cargo de Cámara de Diputados, el proceso es nulo. No, cualquiera diría, sí, es nulo, es lógico que sea nulo. Pues no. El proceso continuó. Yo era de las primeras que pensaba, no sé si tú pensaste igual, cuando esto se inició hace ya casi 5 meses, que era una medida de fuerza, a ver hasta dónde se podía presionar al Partido de los Trabajadores, hasta dónde se podía intentar callar a Lula. No, pero después de ver obviamente las votaciones te das cuenta de que había pero además está llegando casi hasta, 2 días antes, este miércoles se debe votar en el Senado finalmente. Despertó mucha curiosidad, Laurita, el hecho de que hayan retirado a Cunha de su cargo después de esta votación. ¿Crees que hubo ahí, vamos a decir, un sentido utilitarista con respecto a Eduardo Cunha? Puede ser, puede ser. Quien siguió estos fragmentos de la votación en la Cámara de Diputados en abril, 17 de abril pasado, que Telesur puso algunos fragmentos interesantes, ¿no? Uno se da cuenta también de cómo eso fue un circo político. O sea, la Cámara más representada, de mayor representatividad en el Congreso brasileño, se convirtió en un circo. Lamentablemente, ¿no? Es muy lamentable que estos representantes del pueblo brasileño hayan usado un momento tan delicado en el futuro político del país para justificar una acción que en ningún momento, o sea, después con el paso de los días, los propios analistas de Brasil decían, por ejemplo, la mayoría de los diputados se pararon y decían que estaban horrorizados con la corrupción. Sin embargo, más de la mitad de ellos tienen penas y los principales corruptos eran los impulsores del impeachment contra Dilma. Exacto. Entonces, hubo un Jair Bolsonaro, si mal no recuerdo el nombre ahora, que dijo que su voto era sí por el impeachment a nombre de un tipo que fue represor, un jefe del órgano de represión durante la dictadura. En ningún momento, o sea, en resumen, ninguno de los que pidió ese proceso de impeachment en Cámara de Diputados, que votó por el sí, tocó el informe de esas pedaladas fiscales supuestamente en las que incurrió Dilma. Y en eso se basa este nuevo presidente, es decir, cuando él decide echar para atrás este proceso de impeachment, que, a ver, hay que tener algo claro, no es anular el proceso de impeachment, es echarlo hacia atrás y volver a comenzar por la Cámara de Diputados, porque ha habido su confusión al respecto. ¿En qué se basa él? ¿Qué dice? Él está asumiendo la acusación que hace el abogado general de la Unión, diciendo que es un proceso viciado por todo esto que hablamos ahorita, por cómo fue, por los argumentos que dieron esos diputados. O sea, que no en ningún momento se toca el informe que se quedó evidentemente engavetado ahí en la Cámara de Diputados. O sea, no se toca el informe, no se dice. ¿Quién es este hombre, Laurita? Él representa al Partido Progresista, es aliado de Cunha, increíblemente, para que veas. Partido Progresista, que fue uno de los últimos partidos que dejaron la coalición de gobierno cuando la cosa estuvo bastante complicada. Está complicada ahora, pero bueno, tuvo un momento, casi todos dejaron esa coalición de gobierno. Marañao está... que por cierto tiene un apellido... común, es complicado. Bastante, no, pero es un chiste, ¿no? Pero bastante de acuerdo a los tiempos, ¿no? Que se viven en Brasil, ¿no? Y sobre todo en esa instancia. Pues él sí, sorpresivamente, yo creo que eso nos toma de sorpresa a todos, cómo sale este hombre hoy diciendo, no, vamos a aplazar este proceso de juicio político, que le da un margen entonces a la presidenta, a su defensa, a las fuerzas propias petistas, ¿no? De a ver qué hacer ahora. O sea, le va a dar un margen. Sin embargo, viene el Senado, rebate eso, dice que no, que el juicio sigue. Entonces hay que ver qué dice la Corte Suprema entonces. Porque si de seguir el juicio el miércoles se votaría en el Senado, en el Pleno del Senado. Si ahí la mayoría simple dice que sí, la presidenta es sacada del poder por un espacio de 180 días. Es muy delicado. También si es legítimo también esta votación y después a ver qué dice el Tribunal Supremo. Ahora, en lo que esto se resuelve, que como decías es una crisis política, ahora sí es una crisis política sin precedentes en Brasil.
continúa la agenda post-Dilma por parte de la derecha. Está Temer que dicen que anda formando gobierno ya, que ha ido trazando sus políticas. ¿Cómo se ha ido moviendo esto? Bueno, Temer ya creo que había anunciado, tras bambalinas, por supuesto, un futuro ministro de Hacienda, que ya estaba dando un programa de gobierno económico puramente neoliberal, un programa de gobierno al cual le da una cuota ahí de poder en ese reparto que ellos ya hicieron del gobierno en Brasil a sus socios de la socialdemocracia brasileña. O sea, ahí estaba Aécio Neves también buscando su espacio en este futuro gobierno brasileño. Yo no sé decirte hasta ahora si habrá un futuro gobierno sin Dilma, si Temer logrará su objetivo. Temer también está siendo investigado. ¿Por qué tienes tantas dudas? Porque ha sido una locura realmente. Te estoy diciendo que ni en la Constitución está prevista una figura de este tipo. O sea, hay que ver entonces qué dice la Corte Suprema para saber entonces cómo va a ser el futuro político. Hay analistas que están hablando de elecciones anticipadas, que renuncie la presidenta, convoque elecciones el 2 de octubre y esto puede también darle un margen, pero está corriendo también un riesgo bastante grande, porque recordemos que si Lula podría ser... O sea, convocar elecciones pero sin ella como candidata, ¿no? No, sin ella como candidata. Y Lula sería posible candidato también. O sea, no se sabe, eso lo saben ellos ahí. Pero Lula también está siendo investigado. O sea, por causas que no se le han probado, pero está siendo también investigado por esa trama de corrupción en Petrobras. Del otro lado, sería beneficioso porque se quitaría de encima, por decirlo de alguna manera, a Temer. O sea, porque Temer es compañero de Fórmula E. Si usted va a juzgar a Dilma, cae Temer también. O sea, van los dos. Eso es otra cosa que decía la presidenta inédita, que un vicepresidente, o sea, atente y conspire contra la presidenta. Y es que viene con ella desde el principio. No fue que se sumó luego al gobierno. Un partido aliado, claro. Un partido bastante representativo. O sea, hay analistas también que están diciendo el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica es un sitio muy, muy interesante, donde varios analistas escriben, sobre todo en el tema de Brasil, ellos están explicando que en el caso brasileño, cómo es que estas élites, lo que hablábamos al principio, cómo estas élites políticas están buscando la manera de volver a Palacio de Planalto, y en este caso la vía del voto popular no va a ser. Sencillamente, esos congresistas, esos 300, ¿cuántos fueron? 367 por ahí, que aprobaron ese proceso en la Cámara de Diputados y que están ahora, esa pequeña comisión que se formó la semana pasada en el Senado, que está ahora en proceso, en debate en el Senado, están asumiendo entonces los votos de esos 54 millones de brasileños que votaron a Dilma. O sea, no le están dando una brecha a la presidenta. Son los mismos que tienen una bancada muy fuerte en el Congreso, que impiden cualquier proyecto legislativo favorables a, por ejemplo, empoderamiento de la mujer, que son conquistas del gobierno del PT en estos más de 13 años, favorables a la comunidad LGBT. O sea, para ellos eso es despilfarrar dinero. O sea, votar el dinero porque sencillamente no clasifica dentro de esa sociedad brasileña que ellos tienen. Hubo un diputado que habló a sí mismo. O sea, el gobierno ha despilfarrado dinero en obras sociales. Uno se pregunta, pero bueno, hay que derecha más obtusa, ¿no? Ahora también Temer tiene un programa neoliberal bien clarito. Se está hablando incluso de se están dando algunos pasos para la semiprivatización, se puede decir, de Petrobras. ¿Cómo anda esto? Bueno, de eso de Petrobras no he leído hasta ahora nada de esta, pero no lo dudo, o sea, no lo dudo. Ellos vienen de primer momento sí dijeron que se iban a recortar estos gastos del Estado en los programas sociales, en Bolsa Familia, en Mi Casa Mi Vida, porque se está botando el dinero según ellos. En el caso de Petrobras, primero yo creo que deberían resolver esa trama de corrupción, que los toca a todos. Este Marañao también está implicado en el proceso de corrupción. Bueno, lo que se hablaba de Petrobras es que ha vendido activos en varios países latinoamericanos y que también ya no va a tener, vamos a decir, soberanía sobre muchas de sus reservas. Muchos analistas dicen de que esto es los primeros pasos en vista a un gobierno sin Dilma
que para privatizar parte de Petrobras, que es una de las empresas más importantes de Brasil. Ahora, Laurita, el escenario sigue siendo bastante complejo, ¿no? Sí. El gobierno ha tenido un respiro, pero no un respiro total, ¿no? No, es un respiro entre comillas, entre paréntesis, subrayado. Es un respiro que yo no sé hasta qué punto puede ser un respiro, porque, o sea, si hay alguien hoy que tiene todas las, cómo va a ser este proceso en un futuro, o sea, mañana, se agradecería la información realmente, porque si el Senado dice que no, que sí el proceso, Cámara de Diputados dice no estoy anulando el proceso, sencillamente quiero que se vuelva a votación. Sin embargo, o sea, es el desgaste de esta clase política brasileña, la economía sigue en números rojos, o sea, no adelanta. Estamos desde diciembre en esta historia con el juicio político a la presidenta, o sea, por una cuestión que no ha sido aprobada, además por una cuestión que no ha podido gobernar, no ha podido enfrentar la crisis económica que tiene el país. Un efecto negativo también que tiene sobre las economías regionales, sobre todo sus vecinos. Inversores también, que los inversionistas siempre son muy, ¿cómo se dice?, muy nerviosos, y entonces quieren un panorama mucho más seguro para invertir, y eso es necesario para echar a andar la economía. Bueno, vean ahí nuestras cuentas en las redes sociales. Si quiere más información de todo lo que se ha hablado y se ha analizado en la tarde de hoy, puede visitar nuestra página web www.cubadebate. Mesa Redonda. Muchas gracias, Laurita, por estar junto a nosotros. Estarás cuando volvamos a tratar el tema de Brasil, y nosotros nos vamos con nuestras imágenes del día y regresamos, es decir, terminamos como comenzamos. No podían ser otras nuestras imágenes del día que ese hermoso, ese majestuoso desfile que tuvo lugar hoy en la Plaza Roja de Moscú. A usted, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima Mesa Redonda.